Llegué una hora antes al restaurante. Fue un error estúpido, una confusión con el horario que anoté en mi agenda. Pero ese error me salvó la vida. O mejor dicho, me la devolvió. Cuando empujé la puerta del salón privado que mi hija había reservado para su cena de compromiso, escuché voces. Reconocí inmediatamente la risa de Lorena, esa que había escuchado desde que era bebé. Estaba ahí, con Silvano, su prometido. Hablaban de mí. Y lo que escuché en los siguientes 10 minutos destruyó 38 años de mi vida. Me quedé paralizada detrás de esa puerta entreabierta, con mi vestido de color vino y mis zapatos recién lustrados, mientras mi única hija planeaba borrarme de su existencia como si yo fuera basura que necesitaba tirar antes de comenzar su nueva vida. Dijeron que yo era una vergüenza, un problema que resolver, una anciana patética que debían esconder en algún asilo lejos de la ciudad para que no arruinara su reputación frente a la familia rica de Silvano. Hablaron de quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que tenía. Lorena se rió cuando Silvano preguntó si yo sospecharía algo. Dijo que no, que yo era demasiado tonta, demasiado ingenua, demasiado confiada como para darme cuenta de nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no grité, no lloré, no entré a confrontarlos. Me alejé en silencio, salí del restaurante sin que nadie me viera, y mientras caminaba por las calles con lágrimas corriendo por mis mejillas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a rogar por su amor. No iba a suplicar que me trataran con dignidad. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a darles exactamente lo que merecían. Pero primero, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo por su hija, terminó escuchando a escondidas mientras esa misma hija planeaba destruirla. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos en los que el suelo desaparece bajo tus pies y todo lo que creías saber se desmorona en cuestión de segundos. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, cuando confundí el horario de la cena de compromiso de Lorena y llegué 60 minutos antes de lo previsto. 60 minutos que lo cambiarían todo. El restaurante estaba casi vacío cuando entré. Solo algunos meseros preparaban las mesas, doblaban servilletas blancas con precisión, acomodaban copas de cristal que brillaban bajo las lámparas del techo. El aire olía a flores frescas y a pan recién horneado. Todo era perfecto, elegante, exactamente como Lorena lo había planeado durante meses. Tengo 69 años. Soy viuda desde hace 11 años. Durante toda mi vida creí que el amor de una madre era inquebrantable, incuestionable, eterno. Creí que los sacrificios que hice tenían un propósito. Creí que mi hija me amaba tanto como yo la amaba a ella. Esa tarde descubrí que estaba completamente equivocada. Me acerqué al podio de recepción, pero no había nadie. Escuché voces que venían del salón privado al fondo del restaurante, ese que Lorena había reservado para la cena. Reconocí su risa inmediatamente. Esa risa cristalina que había escuchado desde que era una bebé, la misma que llenaba nuestra pequeña casa cuando era niña y corría por el jardín persiguiendo mariposas. Caminé hacia allá con una sonrisa en los labios, lista para sorprenderla, para abrazarla, para decirle lo orgullosa que estaba de ella. Mi única hija se iba a casar. Lorena, mi niña, la razón por la que respiraba, estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto a Silvano Correa, ese hombre de familia adinerada que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. O eso pensaba yo. Pero cuando me acerqué a la puerta entreabierta del salón, me detuve. Algo en el tono de su voz me hizo pausar. No era la Lorena dulce que yo conocía. Era otra persona. Silvano estaba con ella. Escuché su voz grave, esa que siempre me había parecido tan educada y respetuosa. Hablaban en voz baja, pero el salón vacío amplificaba cada palabra como si estuvieran a centímetros de mi oído. Lo que escuché en los siguientes minutos cambió mi vida para siempre. Silvano preguntó algo sobre la disposición de las mesas, sobre dónde me sentaría yo durante la cena. Lorena suspiró. Un suspiro cansado, molesto, como si hablar de mí fuera una tarea agotadora. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que yo era un problema que necesitaba resolver pronto, que no podía permitir que yo arruinara su nueva vida, que Silvano y su familia eran personas importantes, con conexiones, con reputación, y que yo, con mis vestidos baratos y mis modales de pueblo, era una vergüenza. Me quedé paralizada. Mi mano temblaba sobre el marco de madera de la puerta.
Sentí que el corazón se me detenía, que el aire se escapaba de mis pulmones, que el mundo giraba demasiado rápido y yo no podía mantener el equilibrio. Silvano se rió. Una risa suave, cómplice. Dijo que entendía perfectamente. Que después de la boda, cuando ya estuvieran instalados en su nueva casa, buscarían algún lugar donde yo pudiera estar más cómoda. Un asilo, tal vez. O alguna residencia lejos de la ciudad donde pudiera vivir tranquila sin molestar a nadie. Lorena estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor para todos. Que yo ya estaba mayor, que necesitaba cuidados que ella no podía darme, que era hora de pensar en su futuro y no seguir cargando con responsabilidades del pasado. Responsabilidades del pasado. Así me llamó mi propia hija. Como si los 38 años que le dediqué fueran solo un peso muerto que ahora debía abandonar en algún rincón olvidado. Las noches sin dormir cuando estaba enferma. Los trabajos de limpieza que hice para pagarle la universidad. Los sacrificios interminables para que nunca le faltara nada. Todo eso ahora era solo una responsabilidad del pasado. Silvano mencionó el dinero. Preguntó si yo tenía algún ahorro, alguna propiedad. Lorena respondió que la casa donde vivíamos todavía estaba a mi nombre, pero que estaba trabajando en eso. Que después de la boda, me haría firmar algunos papeles, me convencería de que lo mejor era vender y que ella administraría el dinero por mí. Para mi propio bien, por supuesto. Escuché cómo planeaban quedarse con todo lo que tenía. Con la casa que mi difunto esposo y yo compramos con tanto esfuerzo, con los ahorros que había guardado durante décadas, pensando que algún día servirían para ayudar a mi hija si lo necesitaba. Escuché como mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre, que alimenté con mi cuerpo, que protegí con mi vida, planeaba robarme, esconderme, borrarme de su existencia como si nunca hubiera importado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando Silvano preguntó si yo sospecharía algo. Si me daría cuenta de sus intenciones. Lorena se rió de nuevo. Esa risa que yo tanto amaba ahora sonaba cruel, despiadada. Dijo que no. Que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado tonta como para ver lo que pasaba frente a mis narices. Que siempre había sido así. Que durante años ella había fingido amarme solo porque le convenía, porque necesitaba mi apoyo, mi dinero, mi casa. Pero que ahora ya no me necesitaba. Ahora tenía a Silvano. Ahora tenía una vida mejor esperándola. Dijo que yo era una anciana patética que vivía en el pasado, aferrada a recuerdos de cuando ella era niña, incapaz de entender que la gente cambia, que las relaciones tienen fecha de caducidad, que el amor de madre no significa esclavitud eterna. En ese momento, algo dentro de mí se quebró en 1000 pedazos. Pero no como esperarías. No grité. No lloré. No entré al salón a confrontarlos. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando cada palabra venenosa que salía de la boca de la persona que más amaba en este mundo. Y mientras escuchaba, sentí algo nuevo naciendo dentro de mí. Algo frío. Algo calculador. Algo que nunca antes había experimentado. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. Esta era diferente. Era una rabia silenciosa, paciente, inteligente. Era la rabia de una mujer que acaba de despertar después de décadas de sueño profundo. Me alejé de esa puerta sin hacer ruido. Salí del restaurante con el mismo cuidado con el que había entrado. Nadie me vio llegar. Nadie me vio irme. Caminé por las calles mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Las dejé caer libremente mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de escuchar. Durante 69 años había sido una mujer obediente. Una esposa devota. Una madre sacrificada. Siempre puse a los demás primero. Siempre tragué mis propios deseos, mis propios sueños, mis propias necesidades, por el bien de mi familia. Y así me pagaban. Pero esa tarde, caminando sola por esas calles que de repente me parecían extrañas, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a confrontarlos. No iba a llorar frente a ellos. No iba a rogarles que me amaran. No iba a ser la víctima patética que ellos esperaban que fuera. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a darles exactamente lo que merecían. Cuando regresé a casa esa noche, ya no era la misma persona que había salido horas antes. Todavía sonreí cuando Lorena me llamó para confirmar que asistiría a la cena al día siguiente.
Todavía usé ese tono dulce y maternal que ella esperaba escuchar. Todavía fingí ser la madre ingenua y confiada que pensaban que era. Pero por dentro, yo ya había comenzado a planear cada detalle de mi venganza. Ellos no lo sabían todavía, pero esa conversación que escuché a escondidas no fue mi final. Fue mi comienzo. La cena de compromiso sería en 24 horas. Y yo estaría ahí, sonriendo, brindando por su felicidad. Pero esta vez, la tonta de mamá tendría la última palabra. Me llamo Clotilde Chávez. Tengo 69 años. Soy viuda, madre de una sola hija, y durante toda mi vida creí que el amor lo conquista todo. Que si te entregas por completo, si lo das todo sin esperar nada a cambio, serás recompensada con amor verdadero. Creí en eso con cada fibra de mi ser. Hasta que descubrí que estaba viviendo una mentira. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento devastador en el restaurante, necesito llevarlos al pasado. Necesito que conozcan quién era yo antes de convertirme en la anciana invisible que mi hija describió con tanto desprecio. Conocí a Roberto, mi esposo, cuando tenía apenas 20 años. Yo trabajaba como secretaria en una pequeña oficina del centro, ganaba muy poco, pero era suficiente para ayudar a mi madre. Él era mecánico, tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero los ojos más bondadosos que había visto en mi vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla con apenas 20 invitados. No teníamos dinero para algo grande, pero no nos importaba. Teníamos amor, y en ese entonces, eso parecía suficiente. Durante 5 años intentamos tener hijos. 5 años de esperanzas rotas, de pruebas médicas, de llantos silenciosos en el baño mientras Roberto me abrazaba y me decía que todo estaría bien. Los doctores decían que era casi imposible, que debíamos aceptar que tal vez nunca seríamos padres. Y entonces llegó Lorena. Cuando el doctor confirmó mi embarazo, lloré durante 3 días seguidos. De felicidad, de incredulidad, de puro terror de que algo pudiera salir mal. Roberto vendió su motocicleta, esa que tanto amaba, para pagar las consultas prenatales. Trabajó turnos dobles durante meses para asegurarse de que yo pudiera descansar, de que no me faltara nada, de que nuestro bebé tuviera todo lo necesario. Lorena nació un martes de septiembre. Pesó 3 kilos exactos. Tenía los ojos de Roberto y mi nariz pequeña. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, juré que haría todo lo posible para que fuera feliz. Que nunca le faltaría amor, protección, oportunidades. Que sería mejor madre de lo que la mía fue conmigo. Y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Roberto trabajaba largas horas en el taller mecánico. Yo dejé mi trabajo para cuidar a Lorena tiempo completo. Vivíamos en una casa pequeña de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, con un jardín diminuto donde Lorena aprendió a caminar, a correr, a reír. No teníamos lujos, pero teníamos lo importante. Teníamos una familia. Lorena era una niña brillante, inteligente, curiosa, siempre haciendo preguntas sobre todo. En la escuela sacaba las mejores calificaciones. Los maestros me decían que tenía un futuro prometedor, que con educación adecuada podría llegar muy lejos. Y yo me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas. Quería que mi hija tuviera todo lo que yo nunca tuve. Oportunidades, educación, un futuro mejor. Así que cuando Lorena cumplió 12 años y comenzó a mostrar interés por escuelas privadas, Roberto y yo tomamos una decisión. Él trabajaría aún más horas. Yo buscaría un trabajo de medio tiempo. Haríamos lo que fuera necesario para pagar esa escuela que mi hija tanto deseaba. Conseguí trabajo limpiando casas. 3 veces por semana iba a limpiar las mansiones de gente rica que vivía en el otro lado de la ciudad. Fregaba pisos, lavaba baños, planchaba ropa mientras pensaba en Lorena estudiando en su uniforme nuevo, rodeada de niños de familias acomodadas, aprendiendo cosas que yo nunca había tenido la oportunidad de aprender. Valía la pena cada dolor de espalda, cada rodilla adolorida, cada momento de cansancio extremo. Porque mi hija era feliz. Porque estaba construyendo el futuro con el que yo siempre había soñado para ella. Pero algo comenzó a cambiar en Lorena cuando entró a esa escuela. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de invitar a sus amigas a casa. Decía que nuestra casa era muy pequeña, que se sentiría incómoda. Comenzó a pedir ropa de marca, zapatos caros,
cosas que apenas podíamos pagar pero que hacíamos el esfuerzo de comprar porque no queríamos que se sintiera menos que sus compañeros. Luego empezaron las mentiras. Pequeñas al principio. Le decía a sus amigas que su padre era dueño del taller mecánico, no solo un empleado. Que yo era ama de casa por elección, no porque tuviera que limpiar casas ajenas para pagar sus colegiaturas. Inventaba historias sobre vacaciones que nunca habíamos tomado, sobre una vida que no teníamos. Cuando la confronté, cuando le pregunté por qué mentía, me miró con esos ojos que solían ser tan dulces y me dijo algo que debía haber tomado como advertencia. Dijo que quería encajar. Que sus amigas venían de familias importantes y que ella no podía ser la pobre del grupo. Que si yo realmente la amaba, entendería. Y yo entendí. O al menos eso creí. Pensé que era solo una fase, algo normal en una adolescente tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pensé que con el tiempo aprendería a valorar de dónde venía, a estar orgullosa de sus padres que se rompían el lomo trabajando para darle todo. Me equivoqué. Roberto murió cuando Lorena tenía 18 años. Un infarto masivo mientras trabajaba debajo de un automóvil. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Ni siquiera pude despedirme de él. Un día estaba aquí, al día siguiente se había ido para siempre. Pensé que Lorena y yo nos acercaríamos después de su muerte. Que compartiríamos ese dolor, que nos sostendríamos la una a la otra como familia que éramos. Pero no fue así. Lorena estaba a punto de entrar a la universidad. Estaba más preocupada por su futuro que por llorar a su padre. Usé el seguro de vida de Roberto para pagar su primer año de universidad. Era una cantidad modesta, apenas alcanzaba, pero era lo que Roberto hubiera querido. Seguí limpiando casas para cubrir el resto de sus gastos. Lorena estudió administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Yo vivía con $300 al mes, apenas suficiente para comida y servicios básicos, pero no me importaba. Mi hija estaba construyendo su futuro. Durante esos 4 años de universidad, Lorena casi no venía a casa. Siempre tenía excusas. Proyectos, trabajos en grupo, actividades extracurriculares. Cuando venía, se quedaba apenas unas horas antes de inventar alguna razón para irse. Yo cocinaba sus platillos favoritos, limpiaba su habitación aunque ya no la usara, esperaba ansiosa cada una de sus breves visitas como si fueran regalos preciosos. Después de graduarse, consiguió un buen trabajo en una empresa grande. Comenzó a ganar más dinero del que Roberto y yo habíamos ganado juntos en toda nuestra vida. Pensé que finalmente podría descansar, que tal vez ella querría ayudarme, devolverme aunque fuera un poco de todo lo que había invertido en ella. Pero Lorena tenía otros planes. Se mudó a un apartamento elegante en el centro de la ciudad. Comenzó a vestirse con ropa cara, a frecuentar restaurantes donde una sola comida costaba más que mi presupuesto de una semana. Y yo seguía limpiando casas, ahora con 60 y tantos años, con las rodillas destruidas y la espalda que protestaba cada mañana al levantarme. Nunca le pedí dinero. Nunca le exigí nada. Solo quería que me visitara de vez en cuando, que compartiera conmigo aunque fuera una tarde al mes. Pero incluso eso parecía demasiado pedirle. Fue en esa época cuando conoció a Silvano. Me lo presentó apenas 3 meses después de empezar a salir con él. Alto, guapo, bien vestido, con esa sonrisa perfecta que usan los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Venía de una familia adinerada, dueños de varias propiedades en la ciudad. Lorena lo miraba como si fuera su boleto a un mundo mejor. Y supongo que lo era. Cuando Silvano entró en la vida de Lorena, yo todavía tenía esperanza. Pensé que tal vez el amor la suavizaría, que formar su propia familia la haría entender todo lo que yo había hecho por ella. Que finalmente vería mi sacrificio con otros ojos. Pero lo que vino después fue peor de lo que jamás imaginé. Silvano comenzó a visitarnos ocasionalmente. Siempre era educado, siempre sonreía, siempre decía las cosas correctas. Pero yo notaba cómo miraba nuestra casa. Esa mirada rápida y disimulada que recorría las paredes despintadas, los muebles viejos, el piso desgastado. Notaba cómo se sentaba en el borde del sofá, como si tuviera miedo de ensuciarse. Como si todo lo que tocaba en mi casa pudiera contagiarle algo. Lorena se comportaba diferente cuando él estaba presente. Su risa era más forzada. Sus palabras más cuidadosas. Me presentaba como su madre, por supuesto,
pero había algo en su tono que me hacía sentir pequeña, como si estuviera haciendo un favor al reconocer nuestro parentesco. Un día Silvano preguntó por fotografías familiares. Quería conocer nuestra historia, dijo. Lorena se puso tensa. Yo, ingenua como siempre, saqué los viejos álbumes que guardaba con tanto cariño. Fotografías de cuando ella era bebé, de sus cumpleaños, de Roberto sonriendo con su uniforme de mecánico, de nuestras pocas vacaciones a playas cercanas donde acampábamos porque no podíamos pagar hoteles. Silvano las miró con esa sonrisa educada pegada en el rostro. Hizo comentarios apropiados. ¡Qué linda familia! ¡Qué buenos recuerdos! Pero sus ojos contaban otra historia. Veía pobreza. Veía mediocridad. Veía exactamente lo que Lorena había pasado años tratando de esconder. Después de esa visita, Lorena comenzó a distanciarse aún más. Sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más espaciadas. Cuando la invitaba a comer, siempre tenía algo más importante que hacer. Reuniones de trabajo, compromisos sociales. Una vida ocupada que aparentemente no tenía espacio para su madre. Pasaron 6 meses antes de que volviera a verla en persona. 6 meses en los que yo vivía esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que todavía le importaba. Cuando finalmente apareció, fue con noticias. Silvano le había propuesto matrimonio. Se casarían en 6 meses. Habría una gran boda, 200 invitados, en el hotel más exclusivo de la ciudad. Me abrazó cuando me lo contó, pero fue un abrazo frío, mecánico, el tipo de abrazo que das por obligación y no por afecto real. Yo lloré de felicidad. Mi niña se iba a casar. Pero incluso mientras lloraba, sentía algo extraño en el pecho. Una sensación incómoda que no podía identificar. Lorena me explicó los planes de la boda. Todo sonaba carísimo, imposiblemente elegante. Le pregunté si necesitaba ayuda, si había algo que yo pudiera hacer. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de lástima y casi diversión. Me dijo que no me preocupara, que Silvano y su familia cubrirían todos los gastos. Que yo solo tenía que presentarme el día de la boda y disfrutar. Luego vino la parte que me partió el corazón. Me dijo que había contratado a alguien para ayudarme a escoger un vestido apropiado para la boda. Apropiado. Esa palabra se quedó flotando en el aire como veneno. Dijo que la boda sería un evento de alto perfil, que habría gente importante, fotógrafos, incluso algún periodista de sociales. Que necesitaba verme presentable. Presentable. Como si normalmente no lo fuera. Acepté porque no sabía qué más hacer. Una semana después, una mujer elegante con demasiado maquillaje apareció en mi puerta. Me llevó a tiendas donde los vestidos costaban más que mi renta de 3 meses. Me hizo probarme docenas de opciones mientras me miraba con esa expresión crítica que usan las personas acostumbradas a juzgar. Finalmente escogió un vestido gris oscuro, sencillo, casi invisible. Perfecto para pasar desapercibida, dijo. No me dejaron escoger. No me preguntaron qué me gustaba. Solo me vistieron como a una muñeca y me enviaron de regreso a casa. Los siguientes meses fueron una nebulosa de preparativos de los que yo no formaba parte. Lorena me llamaba ocasionalmente para informarme de detalles, pero nunca para pedir mi opinión. La prueba del pastel. La selección de flores. La música. Todo se decidía sin mí. Yo era solo un nombre más en la lista de invitados, una obligación familiar que debían cumplir. Pero me decía a mí misma que estaba siendo dramática, que las novias siempre están estresadas, que después de la boda todo volvería a la normalidad, que tal vez cuando Lorena se estableciera, cuando formara su propia familia, me valoraría más. Tal vez cuando tuviera sus propios hijos entendería lo que significa el amor de madre. Me aferré a esa esperanza como una tonta. 3 semanas antes de la boda, Lorena apareció en mi casa sin avisar. Traía papeles. Dijo que necesitaba que firmara algunos documentos. Asuntos legales aburridos, explicó con una sonrisa. Cosas relacionadas con su cambio de estado civil, con actualizaciones de información familiar que los bancos requerían. Los papeles estaban llenos de términos legales que apenas entendía. Lorena me apresuró, dijo que tenía prisa, que su abogado estaba esperando los documentos firmados. Yo tomé el bolígrafo, lista para firmar donde me indicaba. Pero algo me detuvo.
Tal vez fue instinto. Tal vez fue la forma en que Lorena evitaba mi mirada. Tal vez fue simplemente que después de 69 años de ser ingenua, algo dentro de mí finalmente despertó. Le dije que quería leer los documentos con calma, que los revisaría con cuidado y se los devolvería firmados al día siguiente. Lorena se molestó. Dijo que era innecesario, que eran solo formalidades. Pero me mantuve firme. Por primera vez en años, le dije que no a mi hija. Se fue furiosa, con los papeles sin firmar en la mano. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana leyendo cada palabra de esos documentos. No entendía todo, el lenguaje legal era complicado, pero entendí lo suficiente. Lo que Lorena quería que firmara era un poder notarial que le daba control total sobre mis finanzas y propiedades. Básicamente, le estaría entregando mi casa, mis ahorros, todo lo que tenía. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia hija estaba tratando de robarme. Y lo peor era que le estaba haciendo con una sonrisa, con mentiras dulces, esperando que yo fuera demasiado tonta para darme cuenta. Al día siguiente le devolví los papeles sin firmar. Le dije que había consultado con un conocido que entendía de leyes y que me había aconsejado no firmar nada sin entender completamente las implicaciones. Lorena palideció. Luego se puso roja de ira. Me acusó de no confiar en ella, de arruinar sus planes, de ser una vieja desconfiada y paranoica. Lloró. Dijo que solo estaba tratando de ayudarme, de protegerme, de asegurarse de que yo estuviera bien cuidada cuando fuera más mayor. Que Silvano y ella habían planeado usar mi casa como garantía para un préstamo comercial que les cambiaría la vida. Que yo podría seguir viviendo ahí, por supuesto, pero que legalmente la propiedad tendría que estar a nombre de ellos. Por un momento, casi me convenció. Casi creí sus lágrimas. Casi firmé esos malditos papeles solo para verla sonreír de nuevo. Pero no lo hice. Por primera vez en mi vida, puse límites. Le dije que no. Que mi casa era lo único que tenía, el único legado que Roberto me dejó, y que no la entregaría. Ni siquiera a ella. Lorena se fue de mi casa ese día sin despedirse. No me habló durante 2 semanas. 2 semanas de silencio que me carcomieron por dentro. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Si estaba siendo egoísta. Si realmente estaba arruinando la vida de mi hija por aferrarme a una casa vieja. Pero entonces, una semana antes de la boda, recibí la invitación para la cena de compromiso. Un evento íntimo, decía la tarjeta. Solo familia cercana y los padrinos de boda. En el restaurante más elegante de la ciudad. Un martes por la tarde a las 7. Lorena me llamó para confirmar mi asistencia. Su voz sonaba fría, distante, pero educada. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera pedido que le entregara todo lo que tenía. Me dijo que era importante que asistiera, que la familia de Silvano estaría ahí y querían conocerme mejor. Acepté, por supuesto. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción, ella seguía siendo mi hija. Y yo seguía siendo esa madre tonta que creía que el amor podía arreglar cualquier cosa. Marqué la fecha en mi calendario. Martes, 7 de la tarde. Pero escribí 6 por error. Un error estúpido que cambiaría todo. Cuando llegó ese martes, me preparé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, ese de color vino que había comprado en oferta. Me maquillé ligeramente, algo que casi nunca hacía. Me peiné con esmero. Quería verme bien para Lorena, para su futuro esposo, para su familia política. Quería demostrarles que yo también podía ser presentable, que podía encajar en su mundo elegante aunque fuera por una noche. Salí de casa con 1 hora de anticipación. Siempre llegaba temprano a todo, era una costumbre que Roberto me había inculcado. Pero cuando llegué al restaurante y vi mi reloj, me di cuenta de mi error. No eran las 7, eran las 6. Había llegado 1 hora antes. Pensé en irme, en caminar por ahí y regresar a la hora correcta. Pero hacía frío afuera y mis zapatos nuevos me lastimaban los pies. Decidí entrar al restaurante, tal vez pedir un café y esperar en algún rincón discreto hasta que llegara el resto de los invitados. Esa decisión, ese momento insignificante, fue el punto de quiebre de mi vida. Porque cuando entré a ese restaurante elegante, cuando escuché las voces viniendo del salón privado, cuando me acerqué y reconocí la risa de mi hija, no sabía que estaba a punto de escuchar la verdad más dolorosa de mi existencia. No sabía que en los siguientes 10 minutos,
Mi mundo entero se haría pedazos. Y no sabía que esos pedazos rotos se convertirían en las armas que usaría para reconstruirme. Salí del restaurante como fantasma. Nadie me vio entrar, nadie me vio salir. Caminé por las calles sin rumbo mientras el sol se escondía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Necesitaba sentir ese dolor. Necesitaba que fuera real. Porque parte de mí todavía no podía creerlo. Parte de mí seguía esperando despertar de esta pesadilla y descubrir que todo había sido un malentendido. Que mi hija no había dicho esas cosas horribles sobre mí. Que no había planeado robarme, esconderme, borrarme de su vida como si yo fuera basura. Pero no era una pesadilla. Era real. Tan real como el frío del aire nocturno, como el dolor en mis pies por los zapatos nuevos, como el vacío inmenso que sentía en el pecho. Llegué a casa pasadas las 9 de la noche. La casa estaba oscura, vacía, exactamente como mi vida de repente parecía estar. Me senté en el sofá donde Roberto solía ver televisión los domingos. Donde Lorena hacía su tarea cuando era niña. Donde habíamos sido una familia, o al menos eso creía yo. Mi teléfono sonó. Era Lorena. Por un momento consideré no contestar. Dejar que sonara hasta que se cansara. Pero contesté. Porque todavía era esa madre condicionada a responder cuando su hija llamaba. Su voz sonaba preocupada. Dijo que me había esperado en el restaurante. Que nunca llegué a la cena. Que había llamado varias veces, pero yo no contestaba. Estaba todo bien. Había tenido algún problema. Mentí. Le dije que me había sentido mal durante la tarde. Un malestar estomacal. Nada grave, pero no me sentía con fuerzas para ir al restaurante. Le pedí disculpas por no haber avisado antes. Mi voz sonaba tranquila, casi normal. Años de tragarse el dolor me habían enseñado a fingir muy bien. Lorena pareció aliviada. Dijo que no me preocupara, que entendía perfectamente. Que la boda era en menos de una semana y que allí nos veríamos. Que me cuidara y descansara. Su voz sonaba dulce, preocupada, exactamente como la voz de una hija que ama a su madre. Pero yo ya sabía la verdad. Cuando colgué el teléfono, algo dentro de mí cambió definitivamente. Ya no quedaba nada de la Clotilde ingenua que había entrado a ese restaurante horas antes. Esa mujer había muerto en el momento en que escuchó a su hija llamarla patética. Lo que quedaba era alguien nuevo. Alguien frío. Alguien que finalmente había abierto los ojos. Me quedé sentada en ese sofá hasta las 4 de la mañana, pensando. Analizando cada detalle de los últimos años. Cada señal que había ignorado. Cada momento en que Lorena me había usado, manipulado, humillado sutilmente y yo había encontrado excusas para justificarla. Los papeles que quería que firmara. Sus visitas cada vez más espaciadas. La forma en que me presentaba ante Silvano, como si yo fuera una carga vergonzosa. Todo cobraba sentido ahora. Todo era parte del mismo plan. Deshacerse de mí. Pero yo no iba a permitirlo. No así. No sin luchar. A las 5 de la mañana tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No iba a llorar ni a rogar. No iba a ser la víctima que ellos esperaban que fuera. Iba a ser inteligente, estratégica, paciente. Iba a darles exactamente lo que merecían. Lo primero que hice fue llamar a Estefania, mi única amiga cercana. La había conocido años atrás cuando limpiábamos casas juntas. Ella se había jubilado 2 años antes, pero seguíamos en contacto. Era de las pocas personas en mi vida en quien podía confiar. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado en ese restaurante. Cada detalle del plan de Lorena para quedarse con mi casa. Estefania se horrorizó. Lloró conmigo. Me abrazó. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que era hora de que yo pensara en mí misma por primera vez en mi vida. Que 69 años era demasiado tiempo siendo el felpudo de alguien más, incluso si ese alguien era mi propia hija. Estefania me ayudó a buscar un abogado. No cualquier abogado, sino alguien especializado en derecho familiar y protección de patrimonio. Alguien que entendiera mi situación y supiera cómo protegerme legalmente. 2 días después estaba sentada en la oficina del licenciado Samuel Loera. Un hombre de unos 50 años, serio,
con lentes gruesos y una expresión que inspiraba confianza. Le conté mi historia. Le mostré los papeles que Lorena había querido que firmara. Le expliqué la situación. Samuel me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Me dijo que había visto casos similares muchas veces. Hijos adultos que abusaban de padres mayores, manipulándolos emocionalmente para quedarse con sus propiedades. Era más común de lo que yo imaginaba. Luego me explicó mis opciones. Podía hacer un testamento nuevo inmediatamente, excluyendo a Lorena de cualquier herencia. Podía poner la casa en un fideicomiso que me protegiera de cualquier intento de despojo. Podía documentar todo para tener respaldo legal si la situación escalaba. Pero había algo más que podía hacer. Algo que Samuel me sugirió con cuidado, midiendo cada palabra. Podía reunir evidencia de las intenciones de Lorena. Grabar conversaciones. Documentar sus intentos de manipulación. Construir un caso que no solo me protegiera legalmente, sino que exponiera públicamente lo que estaba haciendo. Me explicó que para eso necesitaría tiempo. Paciencia. Frialdad para seguir fingiendo normalidad mientras recopilaba pruebas. Me preguntó si estaba lista para eso. Si tenía la fuerza para actuar como si nada hubiera cambiado mientras planeaba mi defensa. Lo miré directo a los ojos y le dije que sí. Que estaba más que lista. Que había pasado 69 años siendo débil y ahora era momento de ser fuerte. Samuel sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina. Me dijo que me ayudaría. Que haríamos esto bien. Que cuando termináramos, Lorena no podría tocar ni un centavo de lo que era mío. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad secreta. Firmé documentos. Transferí la casa a un fideicomiso irrevocable donde yo era la única beneficiaria. Actualicé mi testamento, dejando todo a una fundación de ayuda a mujeres mayores en lugar de a Lorena. Saqué todo el dinero de mis cuentas bancarias y lo puse en una cuenta nueva que mi hija no conocía. Cada noche revisaba los documentos, memorizaba cada detalle del plan. Durante el día actuaba normal. Llamaba a Lorena, preguntaba por los preparativos de la boda, fingía emoción por su gran día. Mi voz sonaba dulce y maternal como siempre. Pero por dentro, yo era hielo puro. Lorena no sospechaba nada. Seguía tratándome con esa mezcla de condescendencia y falso cariño. Seguía haciendo planes para su futuro perfecto donde yo no existía más que como un problema resuelto, escondida en algún asilo lejos de su nueva vida glamorosa. 3 días antes de la boda, Samuel me llamó a su oficina. Tenía una propuesta. Había estado pensando en mi caso y creía que yo merecía algo más que solo protección legal. Merecía justicia. Merecía que Lorena y Silvano supieran que no podían simplemente usar y desechar a las personas sin consecuencias. Me sugirió algo que nunca había considerado. Exponer públicamente lo que habían planeado hacer. No en un juzgado donde nadie excepto nosotros lo sabría, sino frente a toda la gente que ellos tanto querían impresionar. Frente a la familia de Silvano. Frente a los invitados de la boda. Frente al mundo social al que tanto ansiaban pertenecer. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Significaba confrontación pública. Significaba romper definitivamente con Lorena. Significaba que no habría vuelta atrás. Pero mientras pensaba en esas palabras que había escuchado en el restaurante, en cómo mi hija me había llamado patética, en cómo habían planeado robarme todo lo que tenía, supe que no había vuelta atrás de todas formas. Esa relación ya estaba rota. Solo que Lorena todavía no lo sabía. Le dije a Samuel que sí, que quería hacerlo, que quería que todos supieran la verdad. Y así comenzamos a planear el momento exacto, el lugar perfecto, la forma más efectiva de revelar la verdadera naturaleza de mi querida hija. La boda sería el escenario perfecto. Los 3 días antes de la boda fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo era la madre emocionada preparándose para el gran día de su hija. Por dentro, era una estratega fría calculando cada movimiento de mi venganza. Samuel y yo nos reunimos varias veces en su oficina. Cada encuentro duraba horas. Repasábamos el plan una y otra vez, buscando cualquier falla, cualquier detalle que pudiera salir mal. No podíamos darnos el lujo de errores. Esto tenía que ser perfecto. El plan era simple pero devastador. Durante la recepción de la boda,
En el momento de los discursos, cuando todos los invitados estuvieran presentes y atentos, yo tomaría el micrófono. No para dar el típico discurso emotivo de una madre orgullosa, sino para revelar la verdad sobre Lorena y Silvano. Samuel había preparado toda la evidencia. Copias de los documentos que Lorena quería que firmara, con análisis legal mostrando claramente que eran un intento de despojarme de mi patrimonio. Extractos bancarios mostrando cómo yo había gastado mis últimos ahorros en su educación mientras ella ganaba 5 veces más que yo y nunca me ayudó con un solo dólar. Correos electrónicos entre Lorena y Silvano donde discutían qué hacer conmigo después de la boda. Pero la pieza más importante de evidencia era algo que yo tendría que conseguir personalmente. Una grabación. Samuel me explicó que necesitábamos a Lorena diciendo en voz alta, en sus propias palabras, lo que realmente pensaba de mí. Necesitábamos que se incriminara a sí misma. Me dio un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que una caja de cerillos. Me enseñó cómo usarlo, cómo esconderlo, cómo asegurarme de que capturara todo con claridad. Me sentí como en una película de espías, excepto que esto era dolorosamente real. La noche antes de la boda, llamé a Lorena. Le dije que necesitaba verla, que había algo importante que quería darle antes de su gran día. Algo especial que había guardado durante años esperando este momento. Lorena dudó. Dijo que estaba ocupadísima con los preparativos finales. Pero cuando mencioné que se trataba de joyas de su abuela, joyas que Roberto había heredado de su madre y que yo había guardado para este momento, su tono cambió inmediatamente. Por supuesto que vendría. Pasaría por mi casa en 1 hora. No había joyas. Nunca las hubo. Era una mentira para atraerla. Pero sabía que Lorena no podría resistirse. Siempre le habían gustado las cosas valiosas, las posesiones que podía presumir, que podían aumentar su estatus. Mientras esperaba su llegada, preparé todo cuidadosamente. Escondí el dispositivo de grabación en el bolsillo de mi delantal. Preparé café y galletas, como siempre hacía cuando ella me visitaba. Actué como la madre amorosa que ella esperaba encontrar. Lorena llegó exactamente 1 hora después. Traía puesto un vestido color crema carísimo, su cabello perfectamente peinado, sus uñas recién hechas. Se veía radiante, feliz, lista para su gran día. Se veía como alguien cuya vida estaba a punto de volverse perfecta. No tenía idea de lo que estaba por venir. La recibí con una sonrisa. La abracé como siempre. Le ofrecí café que rechazó diciendo que estaba tratando de no tomar cafeína antes de la boda. Se sentó en el borde del sofá, igual que Silvano solía hacer, como si el mueble fuera a ensuciarla. Le dije que las joyas estaban guardadas en mi habitación, que primero quería hablar con ella un momento. Madre e hija. Antes de que todo cambiara. Lorena suspiró. Ese suspiro que yo conocía tan bien. El suspiro de alguien que tiene cosas más importantes que hacer, pero está obligada a ser educada. Me dijo que tenía poco tiempo. Que la esperaban en el hotel para la cena de ensayo con los padrinos. Perfecto. Tenía prisa. La gente con prisa baja la guardia. Dice cosas que normalmente no diría. Comencé hablando de su padre. De cómo estaría tan orgulloso de verla casarse. De cómo había trabajado hasta matarse para darle todo lo que necesitaba. De cómo su último deseo fue que yo cuidara de ella siempre. Lorena asintió distraídamente, mirando su teléfono cada pocos segundos. Luego mencioné la casa. Dije que había estado pensando mucho últimamente. Que esta casa era muy grande para mí sola. Que tal vez tenía razón cuando sugirió que la vendiera y me mudara a un lugar más pequeño. Eso captó su atención. Dejó el teléfono y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Le dije que había estado considerando sus consejos. Que tal vez si necesitaba ayuda para administrar mi dinero, mis propiedades. Que tal vez ella y Silvano tenían mejores ideas sobre qué hacer con todo eso. Los ojos de Lorena brillaron. Era la mirada de un depredador que acaba de ver a su presa debilitarse. Sonrió. Esa sonrisa dulce que había perfeccionado durante años para manipularme. Me dijo que se alegraba mucho de escuchar eso. Que había estado preocupada por mí. Que a mi edad era difícil manejar tantas responsabilidades. Que ella solo quería lo mejor para mí. Que después de la boda, cuando regresara de su luna de miel, nos sentaríamos con calma a revisar todo. A hacer lo mejor para mi futuro.
Asentí. Actué aliviada. Actué como la anciana confundida que ella esperaba que fuera. Entonces le pregunté directamente qué era exactamente lo que ella y Silvano habían planeado para mí. Quería entenderlo bien. Quería saber cómo sería mi vida después de que ellos se hicieran cargo de todo. Lorena se relajó completamente. Pensó que me había convencido, que finalmente me había rendido. Comenzó a hablar con más libertad. Me explicó que lo mejor sería vender la casa, que el dinero se invertiría en el negocio que Silvano estaba planeando iniciar. Una empresa de consultoría que requería capital inicial. Por supuesto, yo recibiría dividendos cuando el negocio fuera exitoso. No debía preocuparme por eso. Le pregunté dónde viviría yo si vendíamos la casa. Lorena hizo una pausa. Luego dijo que habían estado investigando algunas residencias muy bonitas. Lugares donde había personas de mi edad. Donde tendría compañía, actividades, atención médica disponible. Dijo que yo estaría mucho más feliz ahí que sola en esta casa vieja llena de recuerdos tristes. Le pregunté si estas residencias estaban cerca. Si podría visitarlas seguido. Otra pausa. Más larga esta vez. Lorena evitó mi mirada. Dijo que las mejores opciones estaban en las afueras de la ciudad. Algunas incluso en otro estado. Pero que eso no importaba porque ella me visitaría cuando pudiera. Y siempre podríamos hablar por teléfono. Sentí como el dispositivo de grabación en mi bolsillo capturaba cada palabra. Cada mentira envuelta en preocupación falsa. Entonces hice la pregunta más importante. La que necesitaba que respondiera con total claridad. Le pregunté si realmente creía que yo necesitaba estar en una residencia. Si realmente pensaba que ya no podía cuidarme sola. O si había otras razones. Lorena se puso tensa. Pude ver el cálculo en sus ojos. Cuánto podía decir sin sonar cruel. Cuánta verdad podía revelar sin romper la ilusión de ser la hija preocupada. Finalmente habló. Dijo que no era solo por mí. Era por ellos también. Que Silvano y ella estaban comenzando una nueva vida. Una vida que requería cierta imagen, ciertas expectativas sociales. Que la familia de Silvano se movía en círculos muy específicos. Círculos donde las apariencias importaban. Le pregunté qué tenía que ver yo con sus círculos sociales. Lorena suspiró. Ese suspiro de frustración de alguien que tiene que explicar algo obvio. Dijo que yo no entendía cómo funcionaba ese mundo. Que la gente juzga. Que cuando conocieron a Silvano y su familia vieron nuestra casa, mi ropa, mi forma de hablar, hicieron comentarios. Nada malo, aclaró rápidamente, solo observaciones sobre las diferencias entre nuestras familias. Dijo que no podía seguir presentándome como su madre sin que eso afectara cómo la veían. Sin que la asociaran con pobreza, con clase baja, con todo lo que ella había trabajado tan duro por dejar atrás. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo de su boca. Yo era una vergüenza. Un recordatorio embarazoso de dónde venía. Un obstáculo para la vida que quería construir. Le pregunté si alguna vez me había amado realmente. Si alguno de esos abrazos, esas palabras dulces, esas promesas de siempre estar juntas habían sido verdad. Lorena me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de impaciencia y algo que casi parecía lástima. Dijo que por supuesto que me amaba. A su manera. Pero que el amor tiene límites. Que yo no podía esperar que ella sacrificara su futuro por mantener una relación que ya había cumplido su propósito. Que ella me había necesitado cuando era niña, cuando estudiaba, cuando estaba construyendo su carrera. Pero ahora era diferente. Ahora ella tenía su propia vida. Y esa vida no tenía espacio para mí. Cada palabra era un golpe. Pero yo mantuve mi rostro sereno. Mantuve la actuación. La madre resignada que finalmente entendía su lugar. Le dije que lo comprendía. Que tal vez tenía razón. Que tal vez era hora de que cada una siguiera su camino. Lorena pareció aliviada. Me tomó la mano. Me dijo que me amaba. Que esto era lo mejor para ambas. Que algún día lo entendería. Luego preguntó por las joyas. Le dije que las buscaría después de la boda. Que quería que se concentrara en su gran día sin preocupaciones. Lorena pareció decepcionada, pero asintió. Se levantó para irse. Antes de que saliera,
La abracé. Fuerte. Como solía hacer cuando era niña. Ella se puso rígida en mis brazos, pero no se apartó. Le susurré al oído que la amaba. Que siempre la amaría. Sin importar nada. Y era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor devastador, una parte de mí siempre amaría a esa niña que alguna vez fue mi mundo entero. Pero eso no significa que la perdonaría. El día de la boda amaneció despejado y soleado. Uno de esos días perfectos que parecen sacados de una revista. El tipo de día con el que toda novia sueña. Irónico, pensé mientras me vestía frente al espejo de mi habitación. El día más hermoso para lo que sería la peor pesadilla de Lorena. Me puse el vestido gris que habían escogido para mí. Ese vestido diseñado para hacerme invisible, para que pasara desapercibida entre los invitados elegantes. Me maquillé con cuidado, me peiné exactamente como me habían indicado. Por fuera, era la madre obediente cumpliendo su papel. Por dentro, era otra persona completamente. En mi bolso llevaba algo más que lápiz labial y pañuelos. Llevaba una copia de todos los documentos que Samuel había preparado. Llevaba el dispositivo con la grabación de la conversación de anoche con Lorena. Llevaba las llaves de mi nueva vida, aunque nadie lo sabía todavía. Samuel me había llamado temprano esa mañana para repasar el plan una última vez. Me preguntó si estaba segura. Si realmente quería hacer esto. Le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Me deseó suerte y me recordó que él estaría entre los invitados, discretamente ubicado cerca del área de los discursos, listo para intervenir si algo salía mal. La ceremonia sería a las 4 de la tarde en una iglesia histórica del centro. La recepción comenzaría a las 6 en el hotel más exclusivo de la ciudad. Todo pagado por la familia de Silvano, por supuesto. 200 invitados. Orquesta en vivo. Cena de 7 tiempos. El tipo de boda que cuesta más de lo que yo gané en toda mi vida trabajando. Llegué a la iglesia una hora antes. Lorena ya estaba ahí con sus damas de honor, todas chicas de familias adineradas que la miraban como si fuera una reina. Cuando me vio, su sonrisa fue breve y tensa. Me saludó con un beso frío en la mejilla y luego me indicó dónde debía sentarme. Primera fila del lado de la novia, me dijeron. El lugar de honor para la madre. Pero no me sentía honrada. Me sentía como una pieza de utilería. Algo que tenía que estar ahí porque así lo dictaba el protocolo, pero que todos esperaban que permaneciera callada y quieta. Me senté en ese banco de madera pulida y observé cómo el resto de los invitados comenzaban a llegar. Reconocí a algunos vecinos de nuestro antiguo barrio, personas que nos conocían desde que Lorena era niña. Pero la mayoría eran desconocidos. Gente elegante con ropa cara y expresiones de aburrida superioridad. El mundo al que Lorena tanto había querido pertenecer. La familia de Silvano ocupó todo el otro lado de la iglesia. Sus padres, hermanos, tíos, primos. Una dinastía completa de gente acostumbrada al dinero y al poder. Me miraban de reojo con curiosidad apenas disimulada. La madre pobre de la novia. La anomalía en este evento perfecto. La ceremonia comenzó puntual a las 4. Lorena entró del brazo de su padrino, un tío lejano que apenas conocía pero que tenía el estatus social apropiado. Roberto debería haber sido quien la llevara al altar. Pero Roberto llevaba 11 años muerto, trabajado hasta la muerte para darle a esta hija ingrata todo lo que quería. Lorena se veía hermosa, no podía negarlo. Su vestido era una obra de arte. Miles de dólares en tela y encaje. Su rostro radiante de felicidad. Silvano la esperaba en el altar con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. La pareja dorada. El futuro brillante. Si tan solo supieran lo que vendría. La ceremonia fue larga y tradicional. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso, la familia. Cada palabra me sonaba hueca. Hablaban de unir dos familias como si yo fuera parte de esa ecuación. Pero yo sabía la verdad. Yo era el secreto vergonzoso que planeaban esconder tan pronto como terminara este teatro. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para esta unión, hubo un silencio tenso. Por un momento consideré levantarme. Gritar la verdad ahí mismo frente a todos. Pero me contuve. No era el momento todavía. Tenía que esperar. Tenía que ser estratégica. Los declararon marido y mujer. Se besaron. Todo el mundo aplaudió.
Yo también aplaudí, con las manos entumecidas y una sonrisa congelada en el rostro. Salieron de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos. Los fotógrafos capturaron cada momento. La felicidad perfecta preservada para siempre en imágenes que algún día Lorena miraría y recordaría como el último día antes de que todo se derrumbara. En el hotel, la recepción estaba montada como un sueño. Mesas decoradas con flores que costaban más que mi renta mensual. Copas de cristal brillando bajo candelabros enormes. Una pista de baile con piso de mármol. Un escenario para la orquesta y otro más pequeño para los discursos. Ese escenario pequeño. Ahí era donde todo cambiaría. Me sentaron en una mesa cerca del frente, pero no en la mesa principal. Lorena y Silvano presidían esa mesa junto con sus padrinos y los padres de él. Yo estaba con primos lejanos y conocidos que apenas me dirigían la palabra. Era invisible incluso estando presente. La cena se sirvió. 7 tiempos como prometieron. Cada plato más elaborado que el anterior. Comida que yo no reconocía, presentada como arte. La gente a mi alrededor comía y conversaba animadamente. Yo apenas probaba bocado. El nudo en mi estómago no dejaba espacio para comida. Samuel estaba 3 mesas atrás. Nuestras miradas se cruzaron una vez y él asintió levemente. Todo seguía según el plan. Después de la cena vino el baile. Primero los novios solos bajo reflectores. Luego se unieron los padres. El padre de Silvano bailó con Lorena. Su madre bailó con Silvano. Era el momento tradicional donde yo debería haber bailado con mi yerno. Pero nadie me invitó. Nadie me buscó. Me quedé sentada en mi mesa observando cómo todos los demás disfrutaban mientras yo era completamente ignorada. Era como si ya no existiera. Como si su plan de borrarme ya hubiera comenzado. Luego vinieron los brindis. El padrino dio un discurso gracioso sobre cómo Silvano había perseguido a Lorena durante meses antes de que ella aceptara salir con él. La madrina habló sobre el amor verdadero y los finales felices. Los invitados reían y aplaudían. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Y entonces llegó mi turno. El maestro de ceremonias anunció que la madre de la novia quería decir algunas palabras. Lo dijo casi como disculpándose, como si fuera una obligación molesta pero necesaria. Lorena se puso tensa en su silla. No esperaba esto. Habíamos hablado antes y yo le había dicho que era muy tímida para dar un discurso público, que prefería no hacerlo. Pero había cambiado de opinión en el último momento. Le había dicho al coordinador del evento esa misma tarde que quería hablar, que tenía algo especial que compartir con los novios en su día especial. Me levanté de mi mesa. Caminé hacia el pequeño escenario con pasos lentos, deliberados. Podía sentir todas las miradas sobre mí. La madre pobre en su vestido gris invisible subiendo al escenario donde momentos antes habían estado personas elegantes y elocuentes. Tomé el micrófono con manos que no temblaban. Respiré profundo. Miré directamente a Lorena. Sus ojos mostraban confusión y algo de alarma. Silvano se veía aburrido, probablemente esperando un discurso sentimental y breve de una madre tonta. Comencé a hablar. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Más clara. Más firme. Dije que estaba muy emocionada de estar ahí. Que ver a mi hija casarse era algo con lo que había soñado durante años. Que había esperado este momento desde que ella era una niña pequeña jugando a las bodas con sus muñecas. Hice una pausa. Los invitados sonreían. Esto sonaba como un discurso maternal normal. Luego dije que quería contarles una historia. La historia de una madre que lo dio todo por su hija. Que trabajó limpiando baños y fregando pisos para pagar su educación. Que se quedó sin comer muchas noches para asegurarse de que su hija tuviera todo lo que necesitaba. Que renunció a sus propios sueños para que su hija pudiera alcanzar los suyos. Las sonrisas comenzaron a desvanecerse. Esto ya no sonaba como un discurso típico. Lorena estaba completamente rígida en su silla. Sus nudillos blancos aferrándose al borde de la mesa. Continué. Dije que esta madre había creído que el amor era suficiente. Que si te entregabas completamente, serías valorada. Apreciada. Amada en retorno. Mi voz se quebró levemente al decir esto. No era actuación. Era dolor real filtrándose a través de mi máscara de calma.
Dije que esta madre había estado equivocada, que había descubierto recientemente que su hija no la amaba, que de hecho, su hija la consideraba una vergüenza, un problema, algo de lo que había que deshacerse. El salón estaba completamente silencioso ahora. Podías escuchar la respiración colectiva de 200 personas. Lorena se había puesto pálida. Silvano la miraba sin entender qué estaba pasando. Entonces saqué los papeles de mi bolso. Los levanté para que todos pudieran verlos. Y dije que tenía evidencia de todo lo que estaba afirmando. Que no era una madre amargada inventando historias. Era una madre que finalmente había abierto los ojos. El mundo perfecto de Lorena estaba a punto de colapsar. Y yo tenía el dedo en el botón de autodestrucción. El silencio en ese salón era absoluto. 200 personas conteniendo la respiración. 200 pares de ojos fijos en mí, la madre invisible que de repente se había vuelto imposible de ignorar. Lorena intentó levantarse de su silla, pero Silvano la detuvo, tomándola del brazo. Probablemente pensando que esto era solo el discurso confuso de una anciana emocional. Que pasaría rápido. Que podrían reírse de esto después. No tenían idea de lo que estaba por venir. Levanté los papeles más alto y mi voz se volvió más firme. Dije que 3 semanas antes de esta hermosa boda, mi querida hija me había pedido que firmara algunos documentos. Que me dijo que eran simples formalidades. Asuntos legales aburridos relacionados con su cambio de estado civil. Hice una pausa. Dejé que la tensión creciera. Luego continué. Dije que esos documentos no eran formalidades. Eran un poder notarial que le daba a Lorena control total sobre mi casa, mis ahorros, cada centavo que tenía. Básicamente, me estaba pidiendo que le entregara todo lo que su padre y yo habíamos construido durante décadas de trabajo duro. Algunos invitados jadearon. Otros comenzaron a murmurar. La familia de Silvano se miraba entre sí con expresiones de confusión y creciente alarma. Lorena finalmente encontró su voz. Se levantó y gritó que eso no era verdad. Que yo estaba confundida. Que malinterpretaba todo. Su voz sonaba desesperada, histérica. Ya no era la novia elegante y controlada. Era alguien viendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. La ignoré completamente. Continué hablando como si ella no hubiera dicho nada. Expliqué que cuando me negué a firmar esos papeles, Lorena se molestó muchísimo. Que dejó de hablarme durante 2 semanas. Que solo volvió a contactarme cuando necesitó confirmar mi asistencia a esta boda. Dije que había encontrado extraño ese comportamiento. Que una madre tiende a notar cuando algo no está bien con su hija. Así que decidí investigar un poco más. Saqué otro documento de mi bolso. Este era un extracto bancario. Lo mostré al público aunque estaba demasiado lejos para que pudieran leer los detalles. Expliqué que durante los 4 años que Lorena estuvo en la universidad, yo gasté exactamente $42,000 en su educación. Colegiaturas, libros, apartamento, comida, todo. $42,000 que gané limpiando casas, fregando pisos, trabajando hasta que mi espalda gritaba de dolor y mis manos sangraban. Mi voz tembló al decir esto. El dolor era demasiado real. Demasiado presente. Continué diciendo que Lorena se graduó hace 7 años. Que comenzó a trabajar ganando $60,000 anuales. Un salario excelente para alguien recién graduado. Un salario que creció año tras año hasta llegar a los $90,000 que gana actualmente. Los padres de Silvano se veían tensos. Esta información claramente no les gustaba. Pregunté al público, retóricamente, cuánto dinero creían que Lorena me había dado durante esos 7 años para ayudarme. Para devolverme aunque fuera una fracción de lo que yo invertí en ella. Dejé que el silencio respondiera. Luego dije el número. 0. Ni un solo dólar. Ni siquiera cuando supo que yo seguía trabajando a los 60 y tantos años porque no tenía suficiente para jubilarme. Ni siquiera cuando mis rodillas comenzaron a fallarme y cada escalón era una agonía. Lorena gritó de nuevo. Dijo que yo nunca le pedí ayuda. Que si hubiera sabido que la necesitaba, por supuesto que me habría ayudado. Su voz sonaba aguda, desesperada. Esta vez sí la miré directamente. Y sonreí. Una sonrisa fría que nunca pensé que sería capaz de formar. Dije que tenía razón. Que nunca le pedí ayuda.
Porque las madres no deberían tener que rogar a sus hijos por lo básico. Porque creí tontamente que el amor significaba preocuparse sin necesidad de que te lo pidieran. Entonces saqué mi arma más poderosa. El pequeño dispositivo de grabación. Expliqué que la noche anterior, Lorena había venido a mi casa. Que habíamos tenido una conversación muy reveladora. Una conversación que, afortunadamente, había grabado. El rostro de Lorena perdió todo el color. Silvano la miraba sin comprender todavía la magnitud del desastre. Le pedí al técnico de sonido del evento que conectara mi dispositivo al sistema de audio del salón. Samuel había arreglado esto con anticipación, sobornando discretamente al técnico esa misma tarde. Los altavoces crepitaron. Y luego la voz de Lorena llenó el salón. Su voz diciendo que yo era un problema que resolver. Que no podía permitir que yo arruinara su nueva vida. Que la familia de Silvano se movía en círculos donde las apariencias importaban y yo, con mis vestidos baratos y mis modales de pueblo, era una vergüenza. Los padres de Silvano se pusieron rígidos. Otros familiares comenzaron a murmurar indignados. Pero la grabación continuó. La voz de Lorena explicando cómo planeaban vender mi casa y usar mi dinero para el negocio de Silvano. Cómo me enviarían a una residencia lejos de la ciudad para que no los molestara. Y luego vino la parte más devastadora. Su voz diciendo que yo era una anciana patética. Que ella había fingido amarme solo porque le convenía. Que durante años me había usado porque necesitaba mi apoyo, mi dinero, mi casa. Pero que ahora ya no me necesitaba. Cada palabra era un golpe. No solo para mí. Para todos los que escuchaban. Podía ver las expresiones de horror, de disgusto, de completa incredulidad en los rostros de los invitados. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Lorena estaba de pie junto a su mesa, temblando. Lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado. Silvano la había soltado y se había alejado un paso, como si ella fuera algo tóxico. La madre de Silvano se levantó. Su rostro era una máscara de furia contenida. Dijo algo en voz baja a su esposo. Luego comenzaron a caminar hacia la salida. Otros miembros de su familia lo siguieron. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se acercaban a mí con expresiones de simpatía. Otros simplemente se iban, incómodos con el drama que acababan de presenciar. Algunos sacaban sus teléfonos, probablemente para compartir esta historia que sería el chisme de la ciudad durante meses. Lorena intentó acercarse a la familia de Silvano. Intentó explicar, disculparse, arreglar el desastre. Pero ellos la ignoraron completamente. Para ellos, ella acababa de revelar su verdadera naturaleza. Y esa naturaleza era inaceptable. Silvano estaba paralizado en su lugar. Su boda perfecta, su reputación cuidadosamente construida, su futuro planeado, todo destruido en cuestión de minutos. Pero yo todavía no había terminado. Tomé el micrófono una vez más. Mi voz cortó el caos creciente. Dije que había una última cosa que todos debían saber. Que esa misma semana había puesto mi casa en un fideicomiso irrevocable. Que había cambiado mi testamento. Que cada centavo que tenía, cada posesión, iría a una fundación de ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Miré directamente a Lorena al decir esto. Dije que ella no recibiría nada. Absolutamente nada. Que había pasado 69 años dando sin recibir. Pero que eso terminaba hoy. Lorena colapsó. Literalmente cayó al suelo, su vestido de miles de dólares arrugándose bajo ella, sollozando incontrolablemente. Y yo simplemente dejé el micrófono en el escenario, tomé mi bolso, y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Por primera vez en mi vida, yo era la que se iba. La que tomaba el control. La que decidía cuando terminaba la historia. Samuel me esperaba en la salida del salón. Me ofreció su brazo y yo lo tomé. Caminamos juntos hacia el estacionamiento mientras a nuestras espaldas el caos continuaba. Podía escuchar gritos, llantos, el murmullo creciente de 200 personas procesando lo que acababan de presenciar. No miré atrás. Ni una sola vez. En el auto, Samuel me preguntó cómo me sentía. No supe qué responder. No sentía la satisfacción que esperaba. No sentía triunfo. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi hija. Un vacío que dolía más de lo que imaginé posible.
Pero también sentía algo más. Algo nuevo. Libertad. Me llevó a su oficina aunque era sábado por la noche. Dijo que había algunos detalles finales que debíamos revisar. Documentos que firmar. Decisiones que tomar sobre mi futuro ahora que había cortado completamente con mi pasado. Nos sentamos en su oficina con vista a la ciudad iluminada. Me sirvió un café que no probé. Y me explicó exactamente qué había logrado con mi exposición pública. Legalmente, yo estaba protegida. Mi casa, mis ahorros, todo estaba fuera del alcance de Lorena. El fideicomiso era irrevocable. El testamento, sellado y registrado. No había forma de que ella pudiera reclamar nada. Pero había más. Samuel había hecho circular discretamente copias de los documentos y la grabación entre varios periodistas de sociales que cubrían la boda. Para la mañana siguiente, la historia estaría en todos los medios locales. La novia que intentó despojar a su madre. El escándalo de la familia Correa. La reputación de Lorena estaba destruida. Su matrimonio, probablemente también. Silvano venía de una familia que valoraba la imagen por encima de todo. No tolerarían estar asociados con este tipo de escándalo. Samuel me dijo todo esto con tono neutral, profesional. Pero yo podía ver la aprobación en sus ojos. Había visto muchos casos de abuso familiar en su carrera. Raramente veía a las víctimas defenderse tan efectivamente. Le pregunté qué pasaría ahora. ¿Qué vendría después de esto? Me explicó que Lorena probablemente intentaría contactarme. Que vendría la etapa de súplicas, de promesas, de intentos desesperados por arreglar lo que había roto. Me advirtió que debía estar preparada para mantenerte firme. Que no podía permitir que la manipulara de nuevo. Le aseguré que eso no sucedería. Que la Clotilde que se dejaba manipular había muerto en ese restaurante el día que escuché esa conversación. La que quedaba era alguien diferente. Alguien más fuerte. Samuel sacó otro documento. Este era diferente. Era un contrato de venta. Para mi casa. Me explicó que había encontrado un comprador interesado. Una pareja joven que acababa de tener su primer bebé. Ofrecían un precio justo, por encima del valor de mercado. El dinero sería suficiente para que yo pudiera mudarme a un lugar mejor, más pequeño, más manejable para alguien de mi edad. Miré el documento durante largo rato. Esa casa era lo último que me conectaba con Roberto. Con los recuerdos de cuando Lorena era niña y éramos felices. Venderla significaba cerrar ese capítulo completamente. Pero también significaba libertad. Significaba no vivir más en un museo de recuerdos dolorosos. Significaba empezar de nuevo. Firmé el contrato con mano firme. Samuel sonrió. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Que no muchas personas de mi edad tenían el coraje de empezar de cero. Que yo era más fuerte de lo que creía. Salí de su oficina pasada la medianoche. La ciudad estaba tranquila. Tomé un taxi de regreso a mi casa, esa casa que pronto ya no sería mía. Cuando entré, todo se veía diferente. Los muebles que había conocido durante décadas ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Las fotografías en las paredes mostraban a una familia que ya no existía. Me senté en el sofá donde Roberto solía ver televisión, donde Lorena hacía su tarea. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré. No lloré por lo que había hecho. No me arrepentía de exponer a Lorena frente a todos. Ella merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lloré por lo que había perdido. Por la hija que nunca realmente tuve. Por los años desperdiciados creyendo en un amor que solo existía en mi imaginación. Por la familia que pensé que teníamos, pero que fue solo una ilusión. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y luego me levanté, me lavé la cara, y comencé a empacar. Tenía 2 semanas antes de que la casa fuera oficialmente de sus nuevos dueños. 2 semanas para decidir qué me llevaría a mi nueva vida y qué dejaría atrás. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. Me llevaría muy poco. La ropa necesaria. Algunos libros. Las fotografías de Roberto, porque a pesar de todo, esos recuerdos eran reales y valiosos. Pero nada de Lorena. Ni una sola fotografía de ella. Ni un solo recuerdo de quien resultó ser. El resto lo donaría o lo vendería. Muebles, platos, decoraciones.
todo lo que llenaba esta casa con fantasmas del pasado. Durante esas 2 semanas, mi teléfono sonó constantemente. Lorena llamaba una y otra vez. Dejaba mensajes de voz desesperados, llorando, suplicando, prometiendo que había sido un malentendido, que me amaba, que por favor le diera una oportunidad de explicar. Nunca contesté, nunca respondí. Bloqueé su número después del 5.º día. También recibí llamadas de otras personas, vecinos expresando su apoyo, antiguos compañeros de trabajo diciéndome que había hecho lo correcto. Incluso algunas de las personas que habían estado en la boda se contactaron para decirme que admiraban mi valentía. La historia se había vuelto viral en redes sociales. Alguien había grabado parte de mi discurso con su teléfono. El video tenía millones de reproducciones. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo. Mujeres de mi edad compartiendo historias similares de hijos ingratos. Gente joven diciendo que nunca tratarían así a sus padres. Lorena y Silvano eran ahora infames. El hazmerreír de la ciudad. Su matrimonio había durado exactamente 3 horas antes de que los padres de Silvano exigieran una anulación inmediata. Parte de mí sentía lástima por ella. Pero era una parte cada vez más pequeña. Una parte que se encogía más cada día que pasaba. Porque finalmente entendía algo fundamental. Yo no le había hecho esto a Lorena. Ella se lo había hecho a sí misma. Yo solo había expuesto la verdad. Las consecuencias eran suyas para enfrentar. Y yo tenía mi propia vida en la cual concentrarme ahora. Una vida que apenas estaba comenzando. 3 meses después de la boda, me mudé a un apartamento pequeño en otra ciudad. A 2 horas de distancia de todo lo que había conocido durante 69 años. Lejos de los recuerdos. Lejos del escándalo. Lejos de Lorena. El apartamento era modesto pero luminoso. Tenía un balcón pequeño donde podía tomar café por las mañanas y ver el amanecer. Había un parque cercano donde caminaba todas las tardes. Había una biblioteca a 3 cuadras donde pasaba horas leyendo libros que nunca había tenido tiempo de leer antes. Por primera vez en mi vida, vivía sola. No para un esposo. No para una hija. Solo para mí. Al principio fue aterrador. Despertaba en las mañanas sin saber qué hacer con tanto tiempo libre. Sin nadie por quien preocuparme. Sin nadie cuyas necesidades pusiera antes que las mías. Pero lentamente, muy lentamente, aprendí a disfrutarlo. Comencé a tomar clases de pintura en un centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mis manos, esas manos que habían fregado pisos durante décadas, ahora creaban belleza. Me hice amiga de otras mujeres de mi edad. Mujeres que también habían pasado por divorcios dolorosos, pérdidas devastadoras, traiciones familiares. Nos reuníamos los jueves para café y conversación. Compartíamos nuestras historias sin juicio. Nos sosteníamos unas a otras. Una de ellas, Ivana, me preguntó una tarde si me arrepentía de lo que había hecho. Si deseaba haber perdonado a Lorena en lugar de exponerla tan públicamente. Lo pensé durante largo rato antes de responder. Porque era una pregunta importante. Una que me había hecho a mí misma muchas noches cuando no podía dormir. Le dije que no me arrepentía. Que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. Que yo había pasado demasiados años siendo el felpudo emocional de mi hija y que eso no era amor. Era codependencia disfrazada de sacrificio maternal. Le dije que finalmente entendía que no le había hecho ningún favor a Lorena al permitirle tratarme así. Que al nunca ponerle límites, al nunca exigir respeto, la había convertido en alguien capaz de descartar a las personas sin remordimiento. Y que tal vez, solo tal vez, enfrentar las consecuencias de sus acciones la ayudaría a convertirse en mejor persona. O tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Ivana me abrazó. Me dijo que era la mujer más valiente que conocía. Yo no me sentía valiente. Solo me sentía libre. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Lorena. La carta tenía 12 páginas. 12 páginas de disculpas, explicaciones, justificaciones. Decía que había estado en terapia. Que finalmente entendía todo el daño que me había causado.
que Silvano la había dejado y había perdido su trabajo debido al escándalo, que estaba viviendo en un apartamento diminuto, luchando por pagar las cuentas, enfrentando por primera vez en su vida las consecuencias de sus decisiones. Decía que me amaba, que siempre me había amado, que solo estaba confundida, influenciada por Silvano y su familia, cegada por la ambición, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pedía perdón. Rogaba por una segunda oportunidad. Prometía ser mejor. Prometía valorarme. Prometía demostrarme que podía cambiar. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un eco del pasado. De todas las veces que había caído ante sus lágrimas y promesas. De todas las veces que había creído que esta vez sería diferente. Pero yo ya no era esa persona. Ya no era la madre desesperada por el amor de su hija. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi paz por migajas de afecto. Doblé la carta cuidadosamente. La guardé en un cajón junto con otras cosas del pasado que ya no me definían. Y nunca respondí. Porque algunas relaciones no pueden ser reparadas. Algunas traiciones son demasiado profundas. Y eso está bien. No todas las historias tienen finales felices de reconciliación. A veces el final feliz es simplemente alejarte. Elegirte a ti misma. Vivir en paz. Hoy tengo 70 años. He estado viviendo en esta ciudad durante casi un año. Mis pinturas decoran las paredes de mi apartamento. Mis amigas vienen a visitarme los domingos. Mis días son tranquilos, simples, míos. A veces, cuando camino por el parque al atardecer, pienso en todo lo que pasó. En la mujer que era antes de esa tarde en el restaurante. En cómo una sola conversación escuchada por accidente cambió completamente el curso de mi vida. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera llegado temprano ese día. Si no hubiera escuchado la verdad. Probablemente seguiría siendo la Clotilde ingenua. Probablemente estaría en algún asilo lejos de todo, creyendo que mi hija me amaba mientras ella disfrutaba de mi casa y mi dinero. Pero llegué temprano. Escuché la verdad. Y tomé una decisión que me salvó la vida. No fue fácil. Fue la cosa más difícil que he hecho jamás. Exponer a mi propia hija. Romper con la única familia que me quedaba. Empezar de cero a los 69 años. Pero valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Porque ahora, por primera vez en mi vida, soy libre. Mi nombre ya no está atado al de Lorena. Mi valor no depende de ser madre. Mi identidad no se define por cuánto doy a los demás. Soy Clotilde Chávez. 70 años. Artista. Amiga. Sobreviviente. Y mi historia no termina con una hija ingrata que me traicionó. Mi historia apenas comienza. Porque resulta que nunca es demasiado tarde para florecer. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para cerrar capítulos dolorosos y escribir nuevos llenos de paz y dignidad. A todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar, que sienten que es demasiado tarde para cambiar, para alejarse, para empezar de nuevo, les digo esto. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Tu vida te pertenece. Tu paz importa. Tu dignidad no es negociable. Y si tienes que elegir entre ser amada y ser respetada, elige siempre el respeto. Porque el amor sin respeto no es amor. Es manipulación. Yo elegí el respeto. Elegí la dignidad. Elegí la paz. Y nunca he sido más feliz. Esta es mi historia. La historia de cómo llegué temprano a una cena y escuché una conversación que lo cambió todo. La historia de cómo una madre de 69 años encontró el coraje para defenderse. La historia de cómo terminó una vida y comenzó otra. Y es apenas el principio.